Bueno, ¿cómo va? Bueno, en este video, como los anteriores, seguimos con esta onda, digamos, introductoria a las transformaciones lineales. Y en esta vez vamos a pensar cómo armar una transformación lineal o cómo definir una transformación lineal que cumpla con ciertas condiciones. Para eso pensemos un poquito, ¿sí? O recordemos un poco lo que era definir una transformación lineal. Teníamos un teorema importante que nos decía que si uno quería definir una transformación lineal que esté unívocamente determinada, alcanzaba con definirla sobre una base del espacio de salida. Para este ejercicio, el espacio de salida es R3 y lo que quiero hacer es que mande el vector 1, 0, 0, lo transforme al 1, 1, 2, el 0, 1, 0, lo mande al menos 1, 2, 3 y el 2, 2, 0 al 0, 6, 10. Entonces, cabe la pregunta de si existe una transformación lineal que hace esto, ¿sí? Que cumple con estas tres condiciones. Cuando tenemos este tipo de preguntas, tenemos que observar bien cuáles son los vectores, ¿sí? Sobre los cuales se está pidiendo esta condición. Pensemos en este caso, veamos que estas dos transformados, estoy transformando el 1, 0 y el 0, 1, 0, que son vectores conocidos, que eran los que se llamaban el canónico, los dos primeros canónicos de una base de R3. Sin embargo, este tercer vector no completa una base de R3. Es decir que puedo pensar en las primeras dos posibilidades, ¿sí? En estas dos primeras condiciones que se piden, y ver si es verdad que se cumple la tercera condición, ¿no? Pensemos en esta condición. Agarremos el 2, 2, 0, como es LD con los otros, o sea que el conjunto del vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 2, 2, 0 no es un conjunto LI y por lo tanto no puede ser una base de R3, vamos a escribir a este conjunto, a este punto, al 2, 2, 0, como combinación lineal de estos dos. En este caso es bastante sencillo, no hace falta buscar quiénes son los números que multiplicados por ellos, ¿sí? Hacer un sistema de ecuaciones como siempre lo hacemos, porque a ojo nos podemos dar cuenta. Si no nos diéramos cuenta a ojo, podríamos plantear el sistema y descubrir quiénes son esos números. Bueno, pero acá nos damos cuenta a ojo y es fácil ver que es 2 veces el primer vector más 2 veces por el segundo vector. Y como estoy pensando en una transformación lineal, la transformación lineal, aplicársela a un lado o al otro de toda la igualdad es lo mismo. Es decir, que como sabemos que una transformación lineal los escalares los saca y también se puede distribuir con la suma, es la transformación lineal de la suma de uno más la del otro, entonces podemos escribir esto de esta manera, porque estoy pensando en una transformación lineal que cumpla con esto. Y también me doy cuenta que acá ya directamente tengo los dos datos, ¿no? Este dato lo tengo, este es este, y este que tengo acá es este. Es decir que esto sería 2 por el 1, 1, 2, más 2 por el menos 1, 2, 3. Y esto, haciendo la cuenta, quedaría 2, o sea, la cuenta significa hacer la distributiva entre el 2 y las coordenadas de este vector, ¿no? Así es como se multiplican los escalares con los vectores. Recordemos siempre eso. Y como se suman los vectores, se suman coordenada a coordenada. La coordenada esta es 2 más menos 2, 2 más 4, 4 más 6. Es decir, que el vector resultado sería 0, 6, 10. Entonces, observemos esto, ¿no? Que este vector de resultado es exactamente el que me pide que cumpla la condición. Es decir que si me pongo a pensar en toda esta condición, es como una condición que está de más al haber pedido estas anteriores. Porque el que ocurra esto para una transformación lineal implica que ocurra esto, porque es una transformación lineal, entonces ya vimos que la cuenta me da eso. Es decir que este vector, el 2, 2, 0, que no completa la base, cumple con las dos primeras condiciones, la transformada. Entonces, lo que podemos decir es, como conclusión, decir que
que sí, que existen infinitas, hay infinitas transformaciones lineales que cumplen esos dos y ese. Porque esta es como que esta tercera condición no es como una condición, tiene que cumplirlo sí o sí. Entonces, ¿cómo hago para definir verdaderamente una transformación lineal que cumpla con las dos primeras y obviamente con la tercera también la va a cumplir? Y, por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos decir, bueno, tomemos ejemplo, puedo pedir que, ya que sé que t del 001, del 100, va al 112, t del 1, del 010, va al menos 1, 2, 3. Ahora lo único que debo hacer acá es completar con un vector cualquiera que sea LI, por ejemplo, el tercer canónico. Y acá mandarlo a cualquier valor, a cualquier vector, no sé, el 1, 1, 1. Entonces, lo importante, para poder armar, ahora ya está definida, esta transformación sí es única. Hay una sola que va de una base a este conjunto. Ahora, pero este último que puse, podría haberlo puesto arbitrariamente el que tuviera ganas, siempre y cuando este que pongo acá sea LI. Por ejemplo, ¿podría haber puesto un 2? Sí, podría haber puesto un 2. ¿Podría haber puesto una combinación de coordenadas distintas con tal de que sea LI con los otros? Sí, claro. Siempre y cuando complete una base de R3, o sea, que sean 3 vectores LI. Y de este lado, ¿debo poner alguna condición? Sí, en este caso no, porque lo único que debo hacer es definirla sobre un vector cualquiera, o sea, de este lado tengo estos dos, y acá puedo mandarlo, es más, podría haberlo mandado a uno de estos también, y también hubiera sido otra, distinta, no es la misma transformación lineal. Por eso decimos que hay infinitas posibilidades. Y esto podría pasar que esto que tengo acá, que cumpla una transformación lineal, que cumpla con esta primera condición, con esta segunda condición, y también cumpla con esta. La respuesta es no. Esto no hay ninguna transformación lineal que cumpla estas dos y además esta. ¿Y por qué no? Y porque ya habíamos visto que el hecho de que cumpla con las dos primeras implicaba que la transformada del 220 sea 0610. No puede ser nunca 121. Si no, no podría cumplir con las otras dos primeras. Bueno, ahora vamos a ver, digamos, ya habiendo entendido que lo que tenemos que hacer para tener una transformación lineal bien definida, lo tenemos que hacer sobre una base del espacio de salida. Entonces, pidamos, por ejemplo, un ejercicio que nos pide sea una transformación lineal de R2 en R2, y es el plano, y quiero que esta transformación sea una simetría respecto de esta ecuación, de esta recta de ecuación y menos 2x igual a 0. Y hallar la expresión funcional de t. Una aclaración, ¿no? En la primera parte, nosotros no estamos hallando la expresión funcional, nunca me lo pidieron. Lo único que sé, lo único que debo pensar es que una transformación lineal que está definida ya sobre una base del espacio de salida, ya está unívocamente determinada, entonces lo único que tengo que hacer es, si quiero construir la expresión funcional, es escribir cualquier vector de R3 como combinación lineal de estos y aplicarles a la transformación. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, en esta segunda parte, ¿sí? Vamos a hallar la expresión funcional. Primero, lo que tenemos que hacer es definirla sobre una base. Una vez que la tenemos definida sobre una base, lo que debo hacer es escribir como combinación lineal cualquier elemento de R2 de esa base. Y después aplicarle la transformación. Entonces, lo primero que tengo que pensar es en eso. Pensar en R2. Yo los invito a que piensen en quién es R2. ¿Quién es esta recta? ¿Sí? ¿Quién es esta recta? Bueno, esta recta va a tener algún dibujito, piénsenlo. Y después lo que tengo que pensar es qué vectores me conviene pensar que, por ejemplo, un vector que esté aquí lo mande a un vector que esté acá. Entonces, pensando en eso, pensando en cómo la simetría respecto de la recta amarilla, cómo lo manda a otro lado. Entonces,
yo les propongo que pongan pausa aquí del video y se pongan a pensar qué dos vectores de R2 me conviene tomar para poder definir la transformación lineal. Bueno, entonces, si dibujaron bien esa recta, la recta, aquí no la escribí del todo, pero era la recta y igual a 2x o y igual a 2x, esta es esta recta. Y una cosa que puede ver importante, ¿no? Como cuando uno la dibuja a esta recta, es que el vector, este vector, el vector de coordenadas 1, 2, ¿sí? El que tiene en las x el 1 y el 2, este punto, al ser simetrizado, ¿sí? Con esta transformación lineal con respecto a esta recta, va a quedar en el mismo lugar, porque todos los puntos de la recta deben quedar transformados en el mismo lugar. Y también podemos pensar en este que tengo acá, por ejemplo. Este es fácil, porque si dibujo una recta perpendicular, esta recta que estoy dibujando, la recta roja, esta es una recta perpendicular. Y un punto fácil de encontrar es el punto 2, 1. El 2 menos 1, perdón. Y este punto simetrizado caerá de este lado. Es decir, que el 2 menos 1 simetrizado con respecto a esta recta, no con otra recta, con respecto a esta recta. O sea, el espejo de este punto está aquí. Entonces, la transformación lineal me tiene que mandar el 1, 2, que pertenece a la recta, lo tiene que dejar igual. Y otro punto, el 2 menos 1, este que tengo acá, lo tiene que mandar al menos 2, 1, al que está acá. Ahora, ¿debo pensar en este conjunto si es una base? Bueno, fíjense, acuérdense, para saber si una transformación lineal, un conjunto de puntos, un conjunto de vectores SLI, lo que tengo que pensar es que si el 0, ¿cómo se tiene que escribir el 0? Esto, son dos en este caso, ninguno es múltiplo uno del otro, así que para escribir el 0 como combinación lineal de estos dos, los lambda i, que recuérdense cómo era esto, si yo en este caso quiero poner al 0 como combinación lineal de lambda 1 por el 1 o 2 más lambda 2 por el 2 menos 1, voy a llegar a la solución de que lambda 1 y lambda 2, ambos dos son 0. Esto indica que son vectores LI. O sea que son una base de R2. Muy bien. Al ser una base de R2, ahora yo quiero escribir esto, es escribir a todo punto de R2, ¿sí? Cualquier punto, x1 y x2 de R2, ¿sí? Todo punto, cualquier vector x1 y x2 que pertenezca, cualquier vector que pertenezca a R2, se tiene que poder escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Y cómo es esto? Lo escribo como alfa por el 1, 2 más beta por el 2 menos 1. Entonces tómense un segundo para entender lo que hice, es simplemente escribir el coordenada x1 va a ser igual a, distribuyo alfa con el 1, ¿sí? alfa con el 1 más 2 beta. Alfa con 1 más 2 beta es igual a la primera coordenada. Y 2 alfa menos beta, que es este 2 por alfa y beta por el menos 1, ¿sí? En la segunda coordenada tiene que ser igual a x2. Lo escribimos como sistema, simplemente es fácil a lo mejor despejarlo sin escribirlo como un sistema, pero simplemente para recordar triangulación, para ver la utilidad, porque digamos si el sistema fuera más grande para despejar más coordenadas y la transformación fuera de R4 en R4, ya empiezo a tener problemas para empezar a pensar, digamos, a ojo casi con las ecuaciones. En cambio, si lo escribo como una matriz, matricialmente, al sistema, tengo una técnica bastante fácil que me sirve para despejar rápido. Si lo escribimos 1, 2, ¿sí? El sistema asociado sería esta matriz y este sería el otro, la columnita que me queda al costado. ¿Sí? Esta es esta y los coeficientes son los coeficientes de la matriz. Si hacemos fila 2 menos 2 veces la fila 1, nos queda este menos 2 veces este me da 0. Bueno, corroboren las cuentas y van a ver que llegamos simplemente a un sistema que ya está casi despejado, ¿no? Porque esta
esta ecuación, esta ecuación que tengo acá, ¿qué indica? Esto me dice que menos 5 beta es lo mismo que x2 menos 2x1, y de aquí es fácil sacar a beta, ¿no? Beta es x2 menos 2x1 sobre menos 5. ¿Y esta ecuación qué me dice? Esta ecuación lo que me dice es que es alfa más 2 beta es lo mismo que x1, más 2 beta. Entonces, agarro este beta y lo reemplazo ahí, y de ahí voy a tener alfa más 2 por una cosa igual a x1. Hago todas las cuentas y seguramente voy a tener rápidamente quiénes son los alfas y los betas. Es decir, que voy a poder escribir alfa y beta en función de las coordenadas x1 y x2. Para cualquier coordenada voy a tener escrito cómo se escribe cada vector de R2 en función de esta base, de la base 1, 2, 2 menos 1. Muy bien. Entonces, aquí directamente corroboren ustedes que el beta, haciendo las cuentas, da este y el alfa es este. Es decir que puedo escribir lo que estábamos diciendo recién, cualquier vector que pertenezca a R2, lo puedo escribir como combinación lineal, el alfa más el beta, cada uno por su vector correspondiente, ¿no? De la base. Y ahora sí, ahora ganamos, porque lo único que debo hacer ahora es aplicarle la transformación a ambos lados de esta combinación lineal. Si le aplico la transformación lineal a esto es lo mismo que aplicarle a todo esto. Y al ser transformación lineal, puede separarse para este y para este. Entonces, ahora tengo, y también los números salen de la transformación lineal y me queda este numerito afuera por la transformación del 1, 2 y este numerito afuera por la transformación del 2 menos 1. Estos son los datos que tengo, este y este. Acuérdense cómo lo habíamos definido, ¿no? La transformación del 1, 2 va al 1, 2 y la transformación del 2 menos 1 va al menos 2, 1. Que es exactamente lo que estamos poniendo acá. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es hacer las cuentas. Simplemente multiplicar esto por el 1 y por el 2 y después hacer esto por el menos 2 y por el 1 y me queda en la primer coordenada, me va a quedar 3 quintos por x1 menos 3 quintos por x1 más 4 quintos por x2 y en la segunda coordenada esto otro. O sea que esto es la expresión funcional de t. ¿De cuál t? De la que hace esto, ¿no? Es decir, la que simetriza con respecto a esta recta. Entonces repasemos. Para construir la expresión funcional lo que hice fue hacer un dibujito, elegir dos vectores que me convienen, ponerlos con respecto a la transformación con el simétrico, lo que me pide ese dato del ejercicio. Y una vez que la tengo definida, acá ya está definida, o sea que ya tengo definida únicamente, existe una única transformación que hace esto, y lo que me pide el ejercicio es que escriba la expresión funcional. La expresión funcional es esto, lo escribimos directamente, t de x1, x2, explícitamente, y tenemos, digamos, si el ejercicio hubiera pedido otra cosa, acá ya está, terminó el ejercicio, pero si el ejercicio hubiera pedido que quiero la expresión matricial canónica, que es otra manera de ver, bueno, lo único que tengo que ver es cómo se transforma la base. Recordemos que la expresión matricial canónica, ¿sí? Esto, es ver cómo se transforman las coordenadas x1 y x2 con una matriz. ¿Y esta matriz quién es? Esa matriz tiene aquí transformados, puestos como columnas, el canónico, el primer canónico y el segundo canónico puestos como columnas. Así que veo cómo se transforma el t del 1, 0, que es el
vector de la base canónica, porque yo tenía la matriz definida no sobre los vectores canónicos, la tenía definida sobre dos vectores cualquiera, el 1, 2 y el 2 menos 1, no son vectores canónicos. Para tener la matriz, la expresión matricial canónica, necesito saber cómo se transforman el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, les aplico acá, le aplico en este punto, le aplico la fórmula que calculamos antes. O sea, al 1, 0 les aplico esta fórmula. Y al 0, 1 también le aplico esta fórmula y construyo los dos vectores transformados de los canónicos. Esos dos vectores los pongo como columnas, o sea que la matriz tiene como columna el menos 3 quintos, 4 quintos, 4 quintos, 3 quintos, o sea, puestos así. Así que esta que tengo aquí es la expresión matricial canónica. Otra manera, digamos, sin pasar por la expresión funcional, si no quisiera pasar por la expresión funcional, por ejemplo, si no tuviera ganas, o no me lo requiere el ejercicio, la expresión no me pide que pase por la expresión funcional, podría directamente, ¿sí?, haber hecho cuáles son las coordenadas en las cuales se escriben solamente estos dos vectores. ¿Dónde está? Aquí. El 1, 2 y el 2 menos 1. Esta es otra forma. 1, 2, 2 menos 1. Busco quiénes son las coordenadas. Vamos a poner alfa 1 y alfa 2. Digamos, escribo exclusivo, un sistemita de ecuaciones exclusivo para esto y despejo el alfa 1 y el alfa 2. El alfa 1 y el beta 2. Y escribo otro sistemita exclusivo solamente para el 0, 1 y despejo de acá quiénes son alfa 2, beta 2. Perdón, alfa 1 y beta 1, alfa 2, beta 2. ¿Sí? Para el 1, 0 tendré unas dos coordenadas y para el otro tendré otras dos. Entonces, una vez que despejo, ¿sí?, quiénes son alfa 1, quiénes son alfa 1, beta 1, quiénes son alfa 1, beta 1 y quiénes son alfa 2, beta 2, lo único que tengo que hacer es agarrar la transformada, ¿sí?, entera, transformo, y para esta parte de la transformada, para esta parte, lo único que debo hacer es utilizar los datos. Estos datos que vengo utilizando todo el tiempo. Por eso, solamente hace falta saber cómo se transforman el 1, 2 y el 2 menos 1 para construir cualquiera de las dos expresiones, la expresión funcional o la expresión matricial. Entonces, una vez que aplico la transformada sobre el 1, 2 y el 2, 1 que tengo de dato, o el 2 menos 1 que tengo de dato, ya también sabré cómo se transforman el 1, 0 y el 0, 1, que son los necesarios para construir la matriz de la transformación lineal. Bueno, espero que toda esta información les haya sido útil. Bueno, vamos a grabar otro más.